Muy buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge, ¿qué tal? Mil disculpas por el retraso. Por favor, vamos a continuar. Justamente la última clase hemos hecho un ejercicio y vamos a continuar haciendo ejercicios para ir practicando lo que corresponde desarrollar algoritmos a través de diagramas de flujo, ¿no? Ahora vamos a ver este problema que tenemos ahí. Nos dice, desarrolle un algoritmo que permita leer dos valores distintos, determinar cuál de los dos valores es el mayor y escribirlo, ¿ya? Entonces nos vamos a dar unos minutos, por favor, van a intentar ustedes hacerlo, ¿ya? Aquí la recomendación, por favor, que les doy a cada uno de ustedes, que intenten hacerlo, ¿ya? No importa si se equivocan, el objetivo es que intenten hacerlo, ¿ya? Entonces, posteriormente lo vamos a hacer entre todos y vamos a comparar lo que han hecho, ¿ya? Entonces, por favor, la recomendación, esto requiere de practicar, practicar y practicar, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, en ese sentido, nos vamos a dar unos minutos para que ustedes intenten hacerlo y luego lo hacemos entre todos, ¿ya? Entonces, adelante, por favor.
Por favor, hay que tener en cuenta lo siguiente, que tienen que ser valores distintos, ¿ya? Eso es muy importante tomar en cuenta. Tiene que ser valores distintos, ¿ya? Entonces, eso tome muy en cuenta.
Muy bien, ¿cómo les fue? Vamos a hacer entre todos, por favor, para poder verificar lo que ustedes han hecho. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a comenzar, entonces, como siempre, nuestro diagrama de flujo con el inicio. Bien, hay que tener cuidado, nos dice un algoritmo que permita leer dos valores distintos, ¿no? O sea, puede ser que el usuario, por alguna circunstancia, suele pasar, ¿no? De que no se haya percatado de repente, pese a que el programador haya colocado que sea inclusive con mayúscula y con muchas cosas para que se dé cuenta el usuario, pero por alguna razón el usuario puede cometer el error de ingresar dos valores iguales, ¿no? O bien puede pasar lo siguiente, y también es algo que suele suceder, ¿no? Entonces el usuario quiere verificar qué tan bueno es este programa, ¿no es cierto? Y justamente adrede, él coloca dos valores iguales. Vamos a ver qué tal este programa, si es bueno o no es bueno, ¿no? Entonces también suele pasar, ¿no? Entonces, cualquiera que sea la razón por la que el usuario haya ingresado dos valores iguales, pese a que nosotros le hayamos indicado que ingrese valores distintos, entonces el programa tiene que ser capaz de tomar decisiones si es que se llega a cometer algún error del que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, en ese sentido, primero vamos a pedirle al usuario que ingrese, ¿no? Los dos valores iguales. Entonces, por ello, vamos a hacer el bloque de ingreso de datos, ¿no? Entonces, diremos aquí, favor, ingrese dos valores, pero lo vamos a hacer en mayúsculas para que el usuario se dé cuenta, ¿no? Distintos. Entonces, como sabemos, el bloque de ingreso de datos tiene primero el título y luego tenemos que almacenar en variables. Por ejemplo, podríamos almacenarlo en la variable A y en la variable B, ¿no? Los dos valores que va a ingresar el usuario. Entonces, ahí tenemos nuestro bloque de ingreso de datos. ¿Está bien? Pero ahora nos preguntamos, ¿y qué pasa si el usuario, por más que esté aquí destacado lo de distintos, el usuario ingrese, ¿no? Los dos valores iguales. Entonces el programa tiene que ser capaz, ¿no? De poder identificar ese error. Entonces para ello tal vez nos convenga utilizar el bloque, ¿no? De poder comparar estos valores, ¿no? El bloque de decisión simple. Entonces decimos, si A es igual que B, si ambos son iguales, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, si ambos son iguales, que ya sabemos que es el error, entonces por aquí un sí. Entonces, por ejemplo, podemos indicarle al usuario que ha cometido ese error. Entonces, tal vez podemos de repente destacarlo de esta forma, ¿no? De decir error, ¿no? Entonces, usted ingresó valores iguales. Y bueno, lo encerramos entre comillas dobles y como esto va a salir en la pantalla, entonces usamos el bloque para la salida de resultados, ¿no? De esa forma. Entonces, y luego podemos regresar nuevamente a pedir que ingrese dos valores distintos, ¿no? Entonces esto se va a realizar de forma iterativa, ¿no? Si es que el usuario insiste en colocar datos iguales. ¿Se comprende? Esto también puede ir acompañado, ¿no? En los lenguajes de programación, también a partir de repente de ciertos sonidos, ¿no? Que también acompaña del mensaje, ¿no?
Y seguramente que hemos debido tener esa experiencia que cuando estamos usando algún programa, si cometemos un error, hay veces va acompañado de un pitido, ¿no es cierto? Pip, y sale el mensaje, ¿no? Es muy importante la salida del mensaje y aclarar qué tipo de error es lo que podíamos haber cometido, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, estamos usando un programa, hemos cometido algún error, ¿no? Y nos menciona el programa, pero muchas veces no sale el error, ¿no es cierto? No es algo explícito el error que hayamos cometido. Y ciertamente, pues esto es algo como que uno no sabe, ¿no es cierto?, que se ha equivocado y es terrible, ¿no es cierto? Entonces, por ello es importante que vaya acompañado el mensaje y qué error es lo que habríamos cometido. ¿Está bien? Entonces, pero sin embargo, si no habría ni un error, entonces pasamos por este lado, por el no, ¿no es cierto? Entonces, si es sí, si son iguales, entonces ya hemos visto que eso se va a realizar de forma iterativa. Bien, entonces de esa forma nos aseguramos de que los valores van a ser distintos. Ahora vayamos a esta parte, ¿no? Determinar cuál de los dos valores es el mayor y escribirlo. Entonces, como no tengo espacio, lo que puedo hacer es colocar un alfa, un redondo, bueno, y decir que esto va a continuar en otro lado, ¿no es cierto? En este caso, en la otra diapositiva, ¿ya? Entonces podemos usar eso. Bien, entonces, permítame un segundo, voy a crear una diapositiva. Ahora sí. Entonces, logran ver, ¿no es cierto? Está bien. Entonces termina en alfa, entonces la siguiente diapositiva comenzamos con alfa, ¿no? Entonces decimos que ahora vamos a asegurarnos lo siguiente, que determinar cuál de los dos valores es el mayor, ¿no? Si es el valor que está guardado en la variable A o en la variable B. Entonces podemos usar nuevamente el bloque de decisión simple, A mayor a B. Entonces, por aquí venimos con el sí y por este otro lado vamos con el no, ¿no? Si efectivamente A es mayor a B, voy a cometer un error adrede, ya para que nos demos cuenta un detalle. Voy a decir el mayor valor es A. Vamos a hacer eso. Entonces esto va a salir a la pantalla y por este otro lado puedo decir el mayor valor es B, ¿no? Entonces, una vez que hemos lanzado esto, fin del programa, ¿no? Fin del programa. Ahora pregunto, ¿estará correcto lo que hemos hecho? ¿Qué me dice? ¿Estará correcto? Sí, está bien. Aparentemente parece que sí, ¿no es cierto? Que sí está súper correcto. Pero miren, en vivo, en directo. Entonces el usuario lo va a hacer correr en algún dispositivo electrónico, este programa, puede ser una computadora de mesa, una tablet celular, ¿no? Entonces lo va a hacer correr. Entonces ciertamente le va a salir el mensaje, ¿no? El mensaje, lo que estamos diciendo, favor ingrese dos valores distintos, ¿no? Entonces va a salir el mensaje, claro, no va a salir con la comilla, ¿no? Entonces va a salir así. Favor, ingrese
dos valores distintos. Eso es lo que va a salir. El usuario, bueno, coloca dos valores distintos, vamos a suponer el 4 y el 7 y va a pulsar la tecla Enter, ¿no es cierto? ¿Y qué va a salir en la pantalla de acuerdo a lo que hemos colocado? Va a decir lo siguiente. El mayor valor es A. Eso va a salir, ¿verdad? Ahora, si nos ponemos en el lugar del usuario, ¿no es cierto? El usuario. Entonces, el usuario se va a rascar la cabeza y va a decir, caramba, no entiendo, ¿quién rayos es A? ¿Sí o no? El usuario no sabe quién rayos es A y quién rayos es B. No lo sabe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque precisamente el que nosotros especifiquemos el nombre de nuestras variables A y B solo es algo interno, solo es algo que está procesándose internamente, pero el usuario no conoce lo que está por detrás, no sabe el nombre de las variables. Es más, si yo no le he colocado A y no le colocaba B, de repente se me ocurre, qué sé yo, dato 1 o dato 2 que alguien haya usado esa variable, o de repente cualquier otro nombre, el usuario desconoce estos nombres, ¿no es cierto? Desconoce. Entonces, de tal manera que cuando salga el resultado me diga el mayor valor es D1, el mayor valor es D2, el usuario se va a preguntar y va a decir, ¿quién rayos es D1 y quién es D2? ¿No es cierto? El usuario lo único que sabe es esto, de estos dos valores que ha ingresado el usuario. Lo único que sabe el usuario que ha ingresado el 4 y el 7. Entonces, ¿qué es lo que el usuario va a esperar que salga? Algo que diga el mayor valor es, entonces de repente aquí va a esperar que salga el mayor valor, ¿no es cierto? El mayor valor es y lo que sea realmente el mayor valor. ¿Se comprende? Entonces, por ello, esto no está bien. No está bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuál tiene que ser lo correcto? Entonces, lo correcto es decir lo siguiente. Aquí vamos a borrarlo. Entonces, lo que estaría entre comillas es esto, ¿no? El mayor valor es y el mayor valor es. ¿Está bien? Entonces, para aclarar el valor, entonces fuera de las comillas tengo que colocar, en este caso, A y en este caso, B. Esto es otra cosa de decir, ¿no? Nos va a salir hasta esta parte el texto que estamos queriendo que salga en la pantalla de decir el mayor valor es. ¿Está bien? Entonces, dos puntos. Ahora sí, lo que esté almacenado en la variable A, y ciertamente el mayor valor, ¿no? Que estamos aquí, ¿no es cierto? De acuerdo a este bloque de decisión simple, el que está mayor, que es A, y lo que esté almacenado en esta variable es lo que se va a mostrar así claramente. Y si por otra parte fuera el B, entonces se va a mostrar de esa forma claramente. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma correcta de mostrar nuestros resultados. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Está claro? Sí, está claro, Inge. Excelente. Muchas gracias. Entonces, haciendo un repaso, entonces, hemos dicho lo siguiente. No nos olvidemos, por favor, lo siguiente, que siempre los dos componentes que tiene que tener este bloque de ingreso de datos. Uno, el título, y dos, el nombre de las variables donde se va a almacenar, ¿no? Y no nos olvidemos que cuando se trata de un bloque de ingreso de datos, tiene que haber esta muesca. Alguna vez he visto
que para ingresos de datos han colocado algo así, y eso está mal. Ya tiene que haber una diferencia entre los bloques respectivos, ¿no? Con la muesca respectiva. Entonces, también es muy importante la interpretación de la pregunta, ¿no? Alguien dice que un problema bien comprendido ya es la mitad de la respuesta, ¿no es cierto? Por ello es importante a veces destacar, subrayar cosas que son palabras claves, ¿no? Como en este caso tenemos el tema de valores distintos, ¿no? Entonces, para poder tener esta característica, estamos utilizando este artificio, ¿no es cierto? De comparar, ¿no? Entonces, por ello es muy importante, ¿ya? Luego, esto también, este aspecto, que ahora sí debe estar claro, ¿no? Hasta dónde llevar, ¿no? Lo que corresponde a las comillas respectivas, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, eso es el ejercicio de hoy. Les agradezco por la atención y tengan una linda tarde y nos estamos viendo la próxima clase. Buen fin de semana, queridos estudiantes. Tengo una pregunta. Por favor. ¿Se podría poner primero el número? Es decir, como que A es mayor que salga. ¿O tiene que ser sí o sí después? Nuevamente, por favor. Si en el mensaje de salida al final, Ajá, en la otra diapositiva, ya. si se puede poner A, luego comillas, es mayor. Ah, ya, ya. Estamos diciendo lo siguiente. Que salga, por ejemplo, 7 es el mayor. Algo así, ¿no? Sí, Sí, se puede colocar, ¿ya? En este caso, esto vendría internamente en el programa A y, ¿no es cierto?, comilla, es el mayor. Sí, se puede hacer de esa forma. Muy buena pregunta. Bien, gracias, ¿alguna Inge. otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Inge, tengo una pregunta. Por favor. Aquí en la toma de decisiones, aquí indica que A es mayor a B, pero aquí en los dos dicen el mayor valor es A y el otro igual dice es B. ¿Cómo lo distingo entonces? Porque el otro dice sí y el otro no. ¿Cómo esa parte? No entiendo bien esa parte. Ya. Muy buena pregunta. Si lo que está aquí, esto es nuestra condición, ¿no? Condición. Si se cumple tu condición, sí. Si se cumple esta condición, entonces haces esto. Si no se cumple, haces lo otro. ¿Ya? Por decir, a ver, un ejemplo para que se comprenda esta parte. A ver, permíteme pensar. Por ejemplo, quieres tomar un taxi, ¿verdad? De repente para ir a un cierto lugar. Y tú te pones una condición y dices, si este taxista que va a parar me va a cobrar, ¿no es cierto? Menor o igual a 10 bolivianos, ¿no es cierto? Si me va a cobrar menor a 10 bolivianos, sí me va a cobrar menor a 10 bolivianos, entonces voy a ir en ese taxi. Y si no, no voy a ir en ese taxi. ¿Ya? Esta es tu condición, ¿verdad? Entonces, para el taxi y tú le preguntas, ¿y cuánto me va a cobrar hasta tal lugar? Y de repente el taxista te dice, ¿sabes? Te va a costar 15 bolivianos. Entonces, la situación te dice no. Entonces vas a ir por este lado y has decidido que si hay eso, no vas a ir, ¿no es cierto? En ese taxi. ¿Está bien? Pero si de repente para el taxista y le preguntas cuánto y te dice 8 bolivianos, ajá, cumple la condición, ¿verdad? Menor o igual que 10 bolivianos. Entonces, si es sí, entonces decides lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, qué sé yo, ir en el taxi, ¿no? Felicitarle, qué sé yo. ¿Se comprende? Entonces, lo mismo estamos haciendo aquí. Esta es nuestra condición, ¿verdad? Si resulta que A es mayor a B, ¿no es cierto? Si es mayor a B, entonces significa que
el mayor valor es el A, ¿no es cierto? Pero por otra parte, si resulta que pasa lo contrario, entonces en realidad el mayor valor es B, ¿ya? Veámoslo a través de un bloque, es decir, a través de una prueba de escritorio, ¿ya? Vamos, nada mejor para comprender esto. Entonces vamos a suponer que el usuario ingrese, por ejemplo, los valores para A que ingrese el 8 y para B que ingrese el 4, ¿verdad? Entonces ingresamos aquí y nos dice, aquí A vale 8 y B vale 4, ¿no es cierto? Y nos preguntamos aquí, A, que es 8, ¿es mayor que B? ¿El 8 es mayor que el 4? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, nos vamos, si se cumple esta condición, si es sí, si es verdad esto, entonces nos dice que nos vamos por este lado izquierdo. Entonces el mensaje que va a salir es, el mayor valor es, y lo que esté almacenado en la variable A. ¿Y qué va a estar almacenado en la variable A? El valor 8. Y nos va a salir, el mayor valor es 8. Y efectivamente, entre 8 y 4, el mayor valor es 8. Ahora, ¿qué tal si el usuario ingresa estos valores? El 2 y el 7, ¿no? Entonces, entramos a esta condición. A vale 2 y B vale 7. Y nos preguntamos, ¿el 2 es mayor que el 7? Claramente nos damos cuenta que eso es falso, ¿no es cierto? Que es no, ¿verdad? Entonces, como es falso, ya no se va a ir por este sí, sino se va a ir por este otro lado. Se va a ir por el lado del no, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje que va a salir es lo siguiente. El mayor valor es y lo que esté almacenado en la variable B. ¿Y qué va a estar almacenado en la variable B? Va a estar almacenado el valor de 7 para este ejemplo, ¿no? Y eso es lo que va a salir en la pantalla. El mayor valor es 7. ¿Está claro? Ahora sí, ¿se comprende? Sí, gracias. Ya, excelente. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Bien, muy buenas tardes, muchas bendiciones. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, hijo. Buenas tardes.